Damas y caballeros, bienvenidos al show. Se trata de una de las películas más esperadas de todos los tiempos, con un título que a mí me parece excelente, esencial. La Guerra de los Mundos. Tú dices como, ¿qué? O sea, te llama la atención de una porque, según sabemos nosotros, solo hay un mundo. Entonces, cuando te dicen no solo que existe más de un mundo, sino que están en guerra, tú te preguntas, ¿y qué hay? ¿Cómo es eso posible? Y se supone que la historia te va respondiendo esa pregunta. Y esta, bueno, es una cosa como si ustedes piensan que esto se trata de la película esa famosa de Steven Spielberg con Tom Cruise, que bueno, que es sobre esta misma historia y que a mí tampoco me parece muy buena, ¿no? Yo la vi y me quedé como, bueno, o sea, no sé, es como que muy oscura, como muy triste. Pero este es otro nivel de, bueno, de todo lo que puedes hacer para sacar una porquería, ¿no? O sea, que eso tiene que estar claro que esta es de Amazon Prime y esta película es un meme. O sea, yo de toda lo vi como 1000 veces por todos lados y las personas la única razón por la que hablaban de esto era para burlarse ya. Y es lo mismo que vamos a hacer nosotros hoy. Sí, bueno, evidentemente, cuando no mencionas la Guerra de los Mundos, no pienso en ningún momento en la película de Steven Spielberg. Pienso en la clásica broma que jugó Orson Welles por allá por los años 30, cuando engañó a todo el pueblo, ¿te acuerdas? Sí, Estábamos escuchando la transmisión y decían, pues, como que llegaron los marcianos, y la gente en frenesí salió corriendo y bueno. Eso siempre lo nombran cuando se habla sobre esta historia, ¿no? Que es la historia famosa de que Orson Welles estaba ahí en la radio y o sea, hicieron como que pretendieron que era una noticia y lo que estaban era leyendo el libro y hacían como que efectos y tal. Y claro, luego hubo el escándalo que fue que no, que la gente salió de sus casas y Dios mío, que llegan los extraterrestres. Como que entró, o sea, se hizo un pandemonio así público y todo el mundo, no sé, la gente se lanzaba de la ventana porque estaban pensando que ya venían los extraterrestres. Pero si tú lo buscas, te dice que eso no fue así, pues, o sea, que eso, que en realidad se reportaron que sí, no sé, que sí, dos chamos se lo creyeron y salieron a preguntar, no sé, una cosa así como ínfima, pues, o sea, pero siempre te cuentan que la historia es que todo el mundo se volvió loco porque la producción de radio fue tan excelente que la gente se lo creyó y que no, esto era una noticia real, o sea, tiene como esa mitología. Bueno, los trolearon a todos. No sería raro que los escritores de la historia en Wikipedia dijeran como que no, en verdad eso no pasó. En verdad solo fueron dos jóvenes. Yo no creía que venían los aliens. Yo solamente, bueno, me defequé encima. Pero yo no, o sea, eso fue por otras razones. Porque No también uno pensaba. tendría que asumir como que no, claro, eso primero lo está escuchando todo el mundo. Y segundo, no, es claro, es que la gente antes, bueno, era medio mongólico, que ni siquiera tenías que verlo, no sé, o sea, en esos tiempos ya existía la televisión, ni siquiera lo tenías que ver en la televisión, sino que no, tenía que ser, o sea, ya que tú con escucharlo, la narración fue tan impresionante. Es más como para masajearle el ego un poco a ese tipo Orson Welles, que bueno, claro, un tipo muy excelente, ¿no? Aunque bueno, no sé, creo que ahí la televisión no estaba masificada, sino la radio era como lo... Bueno, claro, para los pobres, pero si tú vivías en una ciudad y no tenías televisor, amigo, te digo que O sea, pero es un también loser. yo tengo entendido que cuando empezó la televisión fue que sí, bueno, ajá, hay un canal. Y era como que, ajá, cuando se volvió la televisión tal y como la conocemos hoy en día, que bueno, ya lastimosamente nadie la ve, nadie escucha la radio y bueno, parece que hay algunas personas que escuchan nuestro podcast. Eso es lo que nosotros asumimos, ¿no? Por eso estamos aquí. Pero nada, o sea, yo tengo entendido que eso fue más como en los años 50, en los años 60 que por eso los estudios se vieron obligados, bueno, no sé por qué estoy contando esto, se vieron obligados a hacer la vaina esta baja, como de 70 milímetros y tal. Pero el punto es que La Guerra de los Mundos es uno de los episodios más importantes en lo que es la historia de la cultura pop. Porque claro, estamos hablando de la novela clásica de H.G. Wells, que es que, bueno, invaden los marcianos, no sé, creo que son unos alienígenas, pues, no sé. No es real, Pablo, no pasó. No Bueno, son. es ciencia Una mentira. ficción. O sea, utiliza todos los principios de la ciencia en la ficción. Por lo tanto, es real. Y Eso existe una distinción. Existe lo que llaman hard science fiction, que es cuando el tipo se pone como si sacó las cuentas y le preguntó a un científico para ver si era cierto. Y lo otro que, bueno, ajá, como soft science fiction, que, bueno, simplemente escribiste sobre extraterrestres lo que se te ocurrió y ya que... sí, lo que se conoce como la religión. Yo habrán notado que estoy hablando un poco como RFK, así como, bueno, sí, que... Eso es porque a mí me dio gripe
Y yo me estaba sintiendo así como, o sea, me estaba sintiendo mal, pero bueno, estaba ahí en mi casa en un día no laborable, que lo dijeron aquí, eso en nuestro país, que bueno, fue excelente porque no tuve que ir a la escuela de inglés. Y yo me puse a cantar así con eso, o sea, que esa combinación de que tenía gripe y tenía, entonces terminé así con esta voz y bueno, llevo todo el día hablando también y todo el mundo me ha dicho que bueno, ¿qué te pasó? ¿Estás ronco? Y yo que bueno, sí, no sé. Pasó por eso, pues como esa combinación. Quizá no debía haber hecho eso, pero tampoco es que tenía mucho más que hacer, pues me puse a practicar ahí y quedé así. Yo creo que lo que pasó fue que después de ver la película, todos los gritos de frustración dejaron a Juanqui así y bueno, es perfectamente poético, ¿no? Para hablar de lo que muchos consideran la peor película del 2025. No lo sabemos porque todavía quedan unos meses. La competencia ha sido bastante reñida, ¿no? Año tras año. Y en el caso de esta, bueno, es como un remanente de aquella época oscura del encierro, ya que por lo que investigué decían que nada, o sea, hay un tipo que es como especialista en hacer películas de este estilo. Notoriamente está Unfriended. Que ese es el estilo, o sea, si nosotros todavía viviéramos en un mundo racional, cuerdo, así una cosa así que tú dices, no, mira, aquí como cuando Harvey Weinstein era, ¿sabes? El tipo era el productor principal de Hollywood, que tú decías, no, bueno, aquí hay unos estándares, no es que cualquier película se estrena, o sea, tú tienes que pasar por un filtro así, que la gente dice, no, que qué buena ha sido la democratización del arte, yo no lo creo así, o sea, yo creo que si antes, como siempre pasa, ¿no? Eso es como lo más normal del mundo. La mayoría de las cosas que se producen son basura. Bueno, ahora no sé ni decirte, pues, o sea, con cosas así, el arte, pues, o sea, si tú te pones, yo creo que a sacar cuenta de cuáles son las cosas que se estrenan, que valen la pena consumir, ver, experimentar. Muy poco. Y ahora peor, porque eso, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero cuando quita todo tipo de filtro, ¿verdad? No, que cualquier persona, si tienes una cámara y tus amigos y hacen una película, lo más probable, eso sí te lo aseguro 100%, es que esa película que hiciste con tus amigos y tu cámara hace una requete mierda. Ninguno sabe actuar, ninguno sabe hacer un coño. Se habrán divertido y la verán entre ustedes, pero eso no, o sea, no vale la pena ni hacerla ni verla. Y con este estilo de película, bueno, el que se le ocurrió, mira, vamos a hacer toda la película en la maldita pantalla de la computadora y que eso es lo peor de todo y que es que uno ya pasa casi todo el día eso, metido en TikTok, Instagram y tal. Y claro, o sea, tiene que ser popular sí o sí porque te atrae, porque bueno, básicamente vas a estar haciendo lo mismo. Y sí, es como, o sea, es fácil de hacerlo entretenido porque bueno, tú le abres como que mil cosas y bueno, o sea, siempre es como que un drama muy intenso como este que estás viendo la invasión extraterrestre desde una pantalla en otra pantalla. Es una cosa brutísima, pues, o sea, yo no entiendo quién aprueba el tipo de películas así que tú dirías, eso no sé si en algún momento fue así, que alguien dijo como que, ok, esto tiene el potencial de ganar mucho dinero, pero no lo vamos a estrenar porque no somos retrasados. O sea, no sé si en algún momento alguien en un estudio decía eso, pues, y que, ok, yo veo que esto tiene potencial de que, bueno, lo va a ver todo el mundo, pero es tan estúpido que sería mejor que, ¿sabes? Que no existiera. O sea, todo este género es así. Eso ha pasado últimamente con, creo que fue Warner, no sé. Los que hicieron la de que Batichica, que prácticamente la borraron o dijeron que no se iba a estrenar y ya. Y después y que Acme versus el Coyote, que sí la van a estrenar, pero no, o sea, los tipos, el plan era simplemente tener su tax refund, rewrite, no sé cómo es que se dice, pero a ver, hay varias cosas ahí de lo que tú estás diciendo porque yo ahorita te voy a explicar quién fue el que aprobó todo esto, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a que viéramos este festival de cringe en la gran pantalla? Bueno, en la gran pantalla no, porque nunca se estrenó en el cine, se estrenaba directo en streaming y gratis para cualquiera en Amazon Prime. O sea, tengo entendido que ni siquiera tenías que tener Amazon Prime, estaba gratis y ya. Pero el punto es que el cine basura siempre ha existido desde el inicio, ¿no? Los hermanos Lumière. Y tienes toda esta cosa que decía de Roger Corman y estas películas así como más amateur. Que no, yo no me refería a eso. Yo decía que en general la mayoría de lo que se hace es una mierda. No el que es más basura en general. No, bueno, yo creo que eso es un bias. O sea, porque uno puede decir en general porque, bueno, se estrenan muchísimas películas y tal, pero... Bueno, ese es el punto. Mientras más se estrenen, más mierda hay. Bueno, pero eso no significa que, o sea, que películas buenas así, pues, o sea, no estén saliendo y... Obviamente, eso no, el tema no aquí está es contemplado que en ningún lado. lo del cine basura y todo eso, yo creo que es algo bastante interesante, ¿no?
porque es como el escenario para la experimentación y para un montón de cosas locas que vas a conseguir en retrospectiva. Sin embargo, a mí lo que me sorprende no es que esta sea una película mala o una película de bajo presupuesto que hicieron unos amigos. Ese no es el caso acá. Esta es una película que hizo Universal Studios y que literal el pitch, o sea, como que todo el atractivo es y que mira, podemos hacer una película que potencialmente gane mucho dinero al precio de una porquería hecha así, no sé, directo a... Ya no es directo película de televisión, es como directo streaming. Entonces ese era como el pitch No, yo de un creo que tipo... la única razón por la que hicieron esta película es para promocionar el maldito dron de Amazon, que tú le pides algo y bueno, viene volando hasta tu casa y lo suelta. Sí, bueno, eso Porque fue lo más eso absurdo. llega a un punto y que, ¿sabes qué? Podemos resolver toda la trama con este dron de Amazon, que ahora si tú pides un producto de eso, pues, no sé, que tenga este rango de precio, lo vas a recibir en menos, o sea, la publicidad más, bueno, más explícita del mundo entero en una película que le hizo Amazon. Entonces, una cosa así que cuando yo le estaba viendo, dije, por eso fue que hicieron esta película, para que un gran punto de la trama, pero que todo el mundo se entere y que, mira, estos tipos te entregan tu pedido con un dron, o sea, sale volando hacia tu casa. O sea, que eso, Sí, incluso si una invasión alienígena llega, pues. si yo viviera en Estados Unidos solo al ver eso, yo diría, "Bien, no sé qué voy a pedir, pero lo voy a pedir solamente para que me lo entreguen así". O sea, no es que lo necesite. Bueno, entonces sí fue Simplemente efectiva. creo que quiero que venga este dron y bueno, me entregue este producto a mi casa volando porque es muy cool. Eso a mí me parece la única razón por la que hicieron toda esta película, porque en realidad todo lo que estamos viendo, bueno, de principio a fin es una cosa que tú dices, pero ¿por qué? O sea, los efectos son que sí, con la calidad de Hannah Montana, o sea, las actuaciones, está puro Ice Cube y bueno, tú sabes lo que va a pasar en toda la película de principio a fin. Es así súper cliché y no es porque no puedas hacer que un cliché sea bueno, sino que aquí, bueno, no hacen el más mínimo esfuerzo para que todo lo que te están mostrando tenga cierto tipo de, no sé, de que lo disfrutes. Sino Bueno, que ya ese formato de todo en pantalla es estúpido. Y ahora hacer, bueno, tratar de que tú veas algo que se supone que sería lo más épico de toda la historia, ¿no? Que los extraterrestres te invadan y que quieran destruir tu mundo. O sea, tratarlo de hacerlo con este formato, la idea más estúpida que se le ha ocurrido a alguien en toda la historia. Entonces, por eso pienso que en realidad fue, pues, bueno, esto en realidad es un comercial. O sea, digamos, le pusimos todas estas cosas alrededor para que no sea tan explícito, pero fue igual de explícito. Bueno, aparece Roderick, el hermano de El diario de Greg, que ese es un tremendo actor. Lastimosamente solo ha aparecido en la trilogía, creo que sí, trilogía, de Diario de Greg y en Oppenheimer. Pero bueno, no da una actuación muy buena, aunque es un buen piloto por lo que veo. Y a ver, yo lo que considero es que lo de la democratización del cine que estabas diciendo antes, a mí me parece excelente. El problema no es tanto que la gente pueda hacer películas más fácil ni nada de esto, sino que tengas a unos estudios donde pareciera que, bueno, antes de que existiera la inteligencia artificial así, con su arte, entre comillas, genérico y sin alma, tenías a estos ejecutivos como sacando cálculos y pensando que, bueno, que esto iba a ser una buena idea, igual que fue Unfriended y Unfriended Dark Web, que son como estas dos películas terribles que buscaron crear eso, pues, o sea, vamos a hacer una película de terror en una videollamada, o sea, es como una llamada así de Zoom, bueno, es Skype. Y nada, o sea, yo lo que considero es que ese mismo formato, si bien es una idea medio mierdera, sí ha podido hacerse bien, porque hay una idea de un chino que se llama Searching. Sí, Que yo esa vi es esa, como... pero incluso ese es como que, bueno, qué necesidad, bro, ¿sabes? Bueno, pero Existen 1000 películas así que yo vi que son mejores y una película normal y ya. yo vi que esa le hicieron unos tipos que prácticamente no tenían así mucho presupuesto y consiguieron que si este actor, consiguieron mover todo y ellos editaron como toda la, o sea, los efectos, la cosa tal, súper intencionalmente para crear como este experimento, ¿no? Después sacaron otra que fue como más ahí, con más presupuesto, pero no le quise ver porque se veía muy aburrida. O sea, sí, si tú quieres Eh, encontrar dentro del mundo de las películas así indie, quieres encontrar una muy buena, bueno, te deseo suerte. O sea, una vaina no así vale. que vas a tener que ver, o sea, si tú tuvieras acceso, ponte que sí, pues, o sea, que no sea una cosa así, no, es que de dónde la sacaste, de un festival, no. Que la saque eso de la nada. O sea, si tú tuvieras acceso a todas las que se hacen, así sin plata, y te pones a verla sin ningún tipo de filtro, vas a tener que ver como 95 para encontrar una buena.
Por eso es que dicen que, claro, que Mano, si bro. todos los festivales y eso, bueno, aceptan que si una de cada 3.000, porque le mandan cualquier locura que se hace en este mundo, y los tipos, bueno, descartan esa vaina a los 5 segundos, porque, claro, eh, eso es lo que dicen, pues, o sea, que incluso se crean como todo tipo de festivales falsos y todo, porque hay muchas personas que lo que quieren es como que el certificado, como que, mira, quedé en el festival de tal y ya. Pero eso, pues, o sea, que en estos tiempos así de que todo es digital, en ese mundo así del cine independiente, que lo que estás haciendo tú es como ligándola para ver si tu película queda en un festival y ya eso la ven otras personas y se hace popular. En esas circunstancias, si tú quieres encontrar una película buena entre todas las que mandan, es como, claro, eso si todo el mundo lo puede hacer, vas a encontrarte con que, bueno, la gran mayoría, no, una vaina que no puedes ni ver, pero una cosa absurda. No, bueno, no sé, o sea, porque yo también lo que creo es que en la medida en que todos lo pueden hacer, tampoco es que, bueno, millones de personas se pusieron a hacer cine, sino que migraron que si a YouTube, esta nueva forma de crear como cosas así en video, que no es que, bueno, ajá, o sea, ahora los cines están full de estrenos y tal, sino que se fueron como a esa vía más bueno, del efímero, ¿no? Que son las redes sociales y todo esto, porque eso, bueno, yo sí considero que es como un bias ahí que uno tiene sobre el pasado, donde sí, o sea, salían películas terribles también, salían cosas muy malas y en gran cantidad. Y claro, uno recuerda son como los grandes éxitos, pues, o sea, los blockbusters, las cosas así que, bueno, deben ser escasos en cierto sentido, porque, bueno, son Bueno, genio, especiales, es pues. que eso es obvio, ¿no? Si eso ya era así antes, ahora si la capacidad de hacer cualquier película es mucho mayor, tiene sentido que el mismo patrón se sostenga. Sí, o Es decir, si en el sea, pasado la mayoría de las cosas que se hacían sean terribles y solo se recuerdan las destacables, bueno, ahora que cualquier persona podría hacerlo, tiene sentido que haya, bueno, se haya multiplicado tanto el número de cosas terribles como el número de cosas buenas. Y ese segundo número de cosas buenas no me consta, porque es algo que tú dices, bueno, lo que nos ha pasado en los últimos años, que tú dices, bueno, este año salieron, no sé, una cantidad de películas buenas que yo considero, pues, las que sean excelentes, como pasó el año pasado, muy escaso. Es una cosa así que que tú ves un montón y tú dices, bueno, de las buenas, buenas, salieron que sí cinco, ponte, es una cosa mínima. el tema ahí es que yo más bien veo la tendencia de que la gente no se está poniendo a hacer películas, sino que, ajá, más allá de que Sundance diga que recibieron 50.000 postulaciones, la gran mayoría de esos son, bueno, o sea, no sé, 30.000 o más, o sea, que si, no sé cuánto, ni siquiera el nombre, deben ser que si cortos ahí mierderos de gente que simplemente le está mandando ya porque lo que tú dijiste. Y que yo veo que la gente ya no es que está buscando, pues, o sea, o al menos no con esas ansias que existían antes, de sí, yo ahora quiero hacer cine, pues, o sea, yo quiero ser el próximo cineasta y tal, sino que, ajá, quieren hacer cine, pero lo que están haciendo es entre contenido para redes sociales, comerciales, videos así y tal, pero películas de hora y media, 2 horas, o sea, como en ese mismo formato que se tenía antes, ya no lo veo muy común, o al menos Ah, como uno pensaría con la pero hoy se democratización hacen de más los medios. películas Sí. que en cualquier otro momento en toda la historia, obviamente. Sí, pero, o sea, en el fondo, ¿cuántas películas estamos viendo? ¿Sabes? O sea, ahorita todo lo que uno consume, en su gran mayoría, es que sí, eso, pues, o sea, redes sociales y las películas que vemos son muy selectas, pues, y entre esas ya están películas que sí, de hace algunos años, clásicos, bromas así, o sea, es mentira que se están estrenando, no sé, o sea, en un ritmo así súper loco, sí, probablemente mayor que el de antes, pero Obviamente. cuando hablamos de esa democratización y tal, yo lo que digo es que, bueno, sí, o sea, se hace más barato y hay como, no sé, mucho más fácil hacer una película, entre comillas, porque, bueno, hacer una buena película No, nunca es es que no lo que... estás ni, o sea, todo el punto de eso es que en el pasado existe como que un filtro que ya está metido en todo. O sea, que ya si tú lo lograste hacer, ya eso era como que un filtro muy grande porque casi nadie podía. El punto es que si yo en cualquier cosa que yo haga, yo quito el filtro, o sea, si yo tengo que ser un equipo de fútbol, no sé, y no hay ninguna prueba, pues no hay ninguna audición para entrar en el equipo, va a estar lleno de inútiles. Y eso pasa con todo. O sea, si yo, eso es lo que dicen, pues, o sea, si tú dices, no, aquí en Hollywood vamos a tratar de ser más inclusivo y darle chance a todo el mundo, bueno, eso es exactamente lo que no debes hacer.
sino que tiene que existir alguien que diga como que, ah, bueno, este tipo tiene como que un instinto muy bueno y separa lo terrible de lo bueno. Y eso es lo que hacen estudios, bueno, eso sí les va bien, tipos como A24, que dicen, y bueno, nuestro criterio es este, y solo aceptamos, bueno, que eso es lo que dicen siempre, que a los de A24 les llegan 10.000 películas cada año, porque dicen que, claro, si ellos me la distribuyen, bueno, yo sé que listo. Próxima película de A24, hay personas que buscan eso y eso lo van a ver sí o sí. Y dicen que ellos rechazan miles de películas cada año, pero dicen que no, nosotros estamos filtrando para lo mejor de lo mejor así. Y por eso es cuando tú te pones a ver las películas de ese estudio, tú dices, coño, estos tipos hacen un buen trabajo porque no escogen cualquier cosa, escogen lo que a ellos les parece lo mejor de todo lo que le mandan. Y lo que le mandan, bueno, son 10.000 cosas que no sirven para un coño. El tema ahí es que ese filtro yo considero que siempre va a existir y siempre existe. Que es, bueno, que hace una buena película. No necesariamente el hacer la película, porque bueno, como te digo, pues, o sea, sí, antes era más caro y más difícil y bueno, hacer una película en general siempre es algo bastante costoso, pero igual la gente hacía todo tipo de mierdas locas ahí, o sea, yo lo que considero es que el filtro, en tal caso, es qué es lo que hace, pues, a una buena película, como ese criterio. Porque incluso lo de los estudios, o sea, yo no sé ni cuál es como el modelo hoy en día, se habla mucho de que hay de la inteligencia artificial y lo que eso podría significar. Pero yo no sé, pues, o sea, yo viéndolo igual con la inteligencia artificial, yo creo que no mucha gente está haciendo películas de inteligencia artificial, sino que está utilizándolo para hacer, qué sé yo, reels súper estúpidos y graciosos de qué pasaría si una película de Pixar es la vaina más enferma posible, ¿no? Y así con muchas cosas, pues por eso es que te digo, yo lo que veo es que la naturaleza de lo que era el video y de lo que era como, ay, sí, el cine y todo esto grabado y tal, bueno, se ha masificado, pero ha cambiado completamente porque, bueno, se consume, ya más allá de lo que sea el arte, ¿no? Entonces así llegamos a la Guerra de los Mundos, que por lo que vi fue este tipo, pues, que ya había hecho que sí, Unfriended, Dark Web, que son películas terribles con este formato. Que ya de por sí, bueno, esa de Searching le tuvieron que echar bola para que fuera como entretenida y tal, y bueno, pero tampoco Y es que que es una obra claro, maestra, o sea, ¿cuál es el recurso narrativo, pues? O sea, que tienen todas esas películas. No, es como estoy investigando dónde está esta persona, entonces me meto por Instagram y me meto en los mensajes directos para ver qué fue lo que le dijo a tal y escucho una nota de voz, una cosa como en los videojuegos cuando tú te pones a buscar así que encuentras así, ¿no? El audio secreto que te dice, bueno, que si lo que estás buscando. O sea, tiene unos recursos que es una cosa que eso, que uno, yo cuando veo cualquier película así me siento como un estúpido. Pero bueno, yo podría estar haciendo esto en mi casa. Se supone que yo, bueno, si voy al cine o si estoy viendo una película, es para que sea algo, ¿sabes? O sea, ver en cierto sentido algo en el mundo real. No es que me lo pasen todo por lo que uno pasa todo el día haciendo. O sea, porque uno la mayoría del tiempo, cualquier persona, o sea, yo creo que está escuchando eso, uno lo pasa en el teléfono, así, o sea, pasas de Instagram a Twitter, de Twitter a TikTok, o sea, uno pasa en eso todo el día. Y ahora el formato de que no, que voy a ver estas películas así que me parece muy chistoso cuando tratan de que la cosa sea como más dramática y ponen entonces que la cámara sigue como que el cursor, o sigue como que, ah, mire, está subiendo por la lista que te sale cuando estás buscando los contactos de WhatsApp. Y que, ush, o sea, tienen que hacer como que algo, algún movimiento, un paneo para que la cosa, bueno, tenga como que cierto dinámica, porque el resto sí es solamente viendo la pantalla y ya, y son como 1.000 ventanas emergentes que te van saliendo y que no, claro, para que tenga como, no sé, más drama. Y para mí, yo cuando estaba viendo esta película, bueno, esta película no tiene nada de drama, pero cero. O sea, como que no es capaz como de comunicarme que no, cuidado, que este tipo está a punto de morir. No funciona porque yo estoy viendo todo, bueno, de la manera más indirecta posible. Porque aquí lo hicieron, yo creo que incluso peor que esas otras películas así. Porque en esas otras es como que tú eres como el espectador. O sea, tú estás viendo como una pantalla mágica en donde todo pasa y los personajes están cada uno en su realidad, ¿no? Pero esta, tú ni siquiera eres el espectador, sino el espectador es el huevón ese de Ice Cube, que el tipo es el que está abriendo todas las ventanas y viendo toda la cuestión así, el tipo que como que reacciona a todo, básicamente como se supone que tú deberías reaccionar cuando pasen las cosas, ¿no? Él es como que el que te dice qué hacer. Y eso yo creo que lo hace muy aburrido, que tiene este tipo y que mira, él, o sea, no estás viendo como que una pantalla en donde salen todas estas cosas y esa es la historia,
sino que él está usando eso, o sea, tú lo estás viendo él, es como cuando ven a los streamers que juegan videojuegos. No estás jugando, sino que estás viendo a otro jugar. Así me sentí yo con esta película y que bueno, esta es la no, de todas las perspectivas que podrían existir de cuando yo voy a ver que llegan los extraterrestres y tal. Bueno, esta es la menos interesante posible. Y eso, pues a mí lo que me pareció de principio fue cuando tuve toda esa historia que no, es que esas máquinas vienen es a robar los datos, o sea, porque eso es de lo que se alimentan. Y por eso es que, bueno, están, o sea, que no tiene sentido, ¿no? O sea, porque al principio era que no, ellos vienen a destruir como todas las fuentes de energía, pues las fuentes de poder, o sea, la planta nuclear, tal. Primero hacen eso y luego van a los centros de datos a comerse los datos, que es lo que en realidad quieren. Y al final los matan con un virus que metes en todos los centros de datos porque es lo que están buscando. Entonces está de que, bueno, si lo que quieren son los datos, ¿qué sentido tiene ir a destruir todas las fuentes de energía? Porque se supone que si tú cortas toda la electricidad de esos centros de datos, no te puedes comer los datos, que era al parecer lo que estaban haciendo esta máquina. Entonces está que es que nadie, o sea, yo creo que la respuesta a eso, nadie pensó en esto, eso no importa. O sea, tú simplemente querías, digamos, lo de afuera, ¿no? La superficie, para llegar al punto de la película en que te muestran eso, que sí, tienes el drone. Eso yo en realidad creo que fue la única razón por la que trataron de hacer la película. Porque yo creo que todo lo demás que lo rodea no tiene nada que tú digas, en esto se esforzaron, ¿no? O sea, como que incluso eso, los efectos especiales, el diseño de todo eso de los extraterrestres, lo que le pasa a los personajes, o sea, como todas esas cosas. Tú dices, bueno, a estos tipos no les importó. O sea, una cosa como que, bueno, que simplemente la hija del tipo está embarazada y el tipo se preocupa por ella. Y lo único interesante, que bueno, que eso, ¿sabes? Como que un chiste en la película y ya, es que sí, o sea, que existe una cosa que él tiene, que bueno, que lo ve todo, que se mete en cualquier teléfono, en cualquier drone. O sea, eso es lo único técnicamente interesante de la película, sí. Y solo lo usan para contar la historia y ya, pues, para que él pueda, bueno, estar presente en todos lados. O sea, esa es la única parte que me pareció como, esto está fino. Porque, cónchale, que eso exista, bueno, que sí existe, ¿no? Y que este tipo tenga ese acceso a todo, coño, o sea, lo convierte a él casi que en un dios, ¿no? O sea, que tú literalmente puedes entrar, o sea, escuchar cualquier conversación, entrar en el teléfono de cualquier persona que conoce y saber todo su secreto. O sea, eso es interesante y el tipo lo usa para ver cómo su hija se está comprando un café, ¿sabes? Porque está como preocupada por ella. Que bueno, la forma menos interesante de usar esa tecnología, pues, y el resto de los extraterrestres, eso, pues, un desastre total de principio a fin. Sí, bueno, la pregunta siempre que estrenan películas así es ¿por qué? ¿Por qué carajo estoy viendo yo la pantalla de la computadora? O sea, no hay como... Porque en otros formatos como los videojuegos, yo he jugado algunos videojuegos experimentales, ¿no? Esas cosas que tú juegas, pues FIFA, básquet, no sé. Hay varios juegos que juegan con esa... qué ironía. Con esa premisa de que tú estás en una computadora y tienes que ir descubriendo un misterio determinado, ¿no? Ay, ¿cuáles son estos archivos misteriosos? Y te entra aquí como un virus. O sea, eso tiene mucho más sentido en algo que es interactivo, en un medio que depende de que tú estés, bueno, accionando todo, porque es más dinámico y hace que, bueno, en algo cotidiano consigas una historia súper interesante. Yo llegué a jugar uno muy bueno que se llamaba Buy My Love, donde tú lo que hacías es que estabas escribiéndote, o sea, así pues, por WhatsApp. Esto era como una aplicación parecida así que emulaba el videojuego y entonces tú tenías opciones para responder y era una cosa como que, y tu esposa está emigrando y tú estás en Siria y tu esposa es como refugiada y tal y entonces tú tienes como que escribirle y asesorarla en ese viaje súper mega peligroso y ves como toda la ruta que sigue y pueden salirte un montón de finales como que, bueno, tú le aconsejaste que, qué sé yo, que se montaran en no sé dónde y a la tipa la sacan y la meten presa y la matan, o sea, era Yo conocí bastante una bueno. familia seguiría aquí en Venezuela. Bueno, probablemente vieron lo que salía en el videojuego y eso es otra cosa, pues, o sea, porque el medio es interactivo. En cambio, el cine no es interactivo en ese sentido y es un poco absurdo que tú estés viendo esta perspectiva que nadie pidió y que, bueno, no tiene ningún sentido narrativo, pues que esa es la otra cosa. Uno podrá hablar de que, que sí, que la democratización del cine, pero el filtro siempre va a estar ahí, pues, o sea, el mismo criterio de que al menos sea una buena película que te haga sentir algo. Aunque esta me hizo sentir bastante, pues, o sea, yo me dormí, reí, me aburrí también, o sea, fue una cosa muy loca.
Pero la historia es que si una crítica al sistema de vigilancia industrial de los Estados Unidos, ¿no? Que denuncia Snowden, de la manera más absurda y estúpida posible, porque es como que no, ¿sabes cómo se resolvería? Si un tipo ahí que trabaja en la broma como que filtra todos los datos de los aliens y todo, y bueno, y es queda chistoso como un héroe. porque eso ya pasó. O sea, esa fue la historia de Snowden. Y fue No, que, bueno, bueno, qué fino, pero... no filtró lo de los aliens. O sea, él filtró todo lo que comprobaba y que, bueno, sí, estos tienen unos programas que sí, o sea, eso, todo lo que te pone en la película de principio a fin, pues, o sea, que el tipo le da un clic y está metido en un dron y da otro clic y está escuchando la conversación que están teniendo por teléfono y después se meten los mensajes de quien quiera. Eso existe. O sea, sostienen Bueno. ese programa y que Snowden dijo que tú metías el correo electrónico de cualquier persona en ese programa y tenías acceso a todos los dispositivos en que ha ingresado con ese correo. Es que Es decir, cualquiera, tu laptop, tu teléfono, lo que sea. uno puede agarrar la acción que hizo el traidor de Snowden o el patriota, no lo sé, depende de tu posición política. Podemos agarrar eso que hizo Snowden, ¿verdad? Y ese sería el primer dominó que nos llevó a la creación de esta película. Porque la película es básicamente recontar, ¿no? Son retelling. Una readaptación de la historia de Snowden, Pero eso es pero en el contexto, bueno, una computadora y los aliens. esa es la peor parte de toda la historia, que tú le cuentas a eso a alguien, esa historia de Snowden, lo que reveló y tal, y cualquier persona es como, ah, ok, qué locura, o sea, sabes que eso exista, y listo, pues tú no vas a cambiar tu vida por eso, ¿sabes? Yo me leí la autobiografía de Snowden, en donde el tipo te cuenta toda esa historia, es como, coño, qué loco, y yo me meto en mi teléfono y internet y tal, y que bueno, ajá, y tiene mis datos y que, o sea, ya como que todo el mundo se acostumbró a que bueno, sí, o sea, ya la privacidad no existe, pues. O sea, cualquiera puede tener acceso a cualquier cosa que tú estés haciendo, pero literalmente, pues eso no es ninguna teoría de conspiración. Que aunque lo que dice el tipo ahí es que, claro, el punto es que esos datos están como te ponen ahí, ¿no? Están en un banco de datos, en un data center, pero obviamente, digamos, siguen siendo personas los que los busquen, ¿no? O sea, digamos que tú tendrías que convertirte en lo que llaman una persona de interés para que busquen tu archivo. De resto, eso se guarda ahí, nadie lo ve porque, claro, no hay suficientes personas para andar viendo el registro de cada persona, pero eso está registrado. No, bueno, pero O sea, ya, cualquier cosa, o sea, ya porque, tendremos a gente de inteligencia artificial, tranquilo. o sea, tu teléfono que te rastrea constantemente, ¿verdad? O sea, y que todo está construido, o sea, que antes los teléfonos le podías quitar la pila, como si nada. Y casualmente ahora el diseño de todos los teléfonos es que no, o sea, para quitarle la pila tienes que abrirlo, pues tienes que quitarle todos los tornillos y todo un peo. Cuando en el pasado tenías la carcasa, se la quitabas, le quitabas la pila y ya. Entonces dicen que eso lo hicieron por eso. Para que eso, pues, o sea, porque eso le conviene a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo y bueno, cualquier peo. Yo sé que tengo acceso a todo. O sea, eso graba, bueno, todos los sitios en donde tú estuviste, todas las fotos que tú tomaste, todo lo que guardaste. O sea, toda tu vida está ahí. O sea, a ti te quitan el teléfono y le permites a una persona, mira, registrarlo ahí. Esa persona va a saber todos tus secretos fácilmente. Bueno, es que yo lo vi muy claro recientemente que se me dañó el teléfono y lo llevé a una tienda donde simplemente lo iban a limpiar. Y dentro de la factura, o sea, como el recibo que ellos llenan, donde dicen si el teléfono sirve, si está funcional y tal, como la garantía, dicen, ajá, ¿cuál es la clave del teléfono? Y yo que, Mamagüevo. ¿por qué carajo te voy a dar la clave? Y que, no, sí, o sea, eso hay que ponerlo porque si pasa cualquier cosa, nosotros tenemos que revisar. Y yo que, bueno, eso debe ser ilegal en cualquier lugar medianamente civilizado porque no tiene ningún sentido. O sea, te estoy dando la clave con la que tienes acceso a todas mis fotos personales, o sea, mías desnudos, pues obviamente. Lo único que yo tengo mi teléfono. Dinero no hay, pero bueno, igual tienes acceso a mis cuentas bancarias. Y a todo, pues, o sea, prácticamente a todo que hace años yo leí un artículo de un periodista que supuestamente estaba cruzando y era la frontera de Estados Unidos, creo. Y ellos como que le quitaron el teléfono y ella va, tenemos que pasarlo por una máquina. Y en la máquina literal le clonaban todo. Genial. Y el tipo a partir de ahí dijo como no, o sea, yo ahora cada vez que viajo entre fronteras de cualquier país, o sea, yo no me llevo mi teléfono. Yo tengo otro que es como que, bueno, ajá, para mensajes, llamadas y ya, cosas así. No, Lamentablemente esa batalla ya todos la perdimos. no, bueno. Por eso es lo que dicen, tú cualquier eso, y ni siquiera, o sea, ni siquiera es con tu teléfono.
sino que cada red social, toda esa vaina que tú dejas tu teléfono ahí, dices cualquier vaina y de repente te aparecen anuncios de eso que dijiste y ya, o sea, que ni lo buscaste. O sea, todas esas cuestiones ya existen y todo el mundo las usa constantemente. Pues nadie que yo conozca está que, coño, qué perturbador que yo me meto en TikTok y ya le doy permiso a eso, usar mis datos y tener acceso a todo mi teléfono. O sea, eso no es solamente que el gobierno lo puede tener en un centro de datos así, sino que cada app que tú usas tiene un montón de permisos así que sí, pues, o sea, si nosotros quisiéramos, o sea, no sé por qué querríamos, pero si nosotros quisiéramos revisar toda tu actividad online, lo podemos hacer fácilmente. Y no solo eso, sino que eso es lo que dicen que lo más rentable, pues, de cualquier aplicación es vender tus datos para que hagan eso. Ajá, Para pero tú no que, lees los términos y condiciones antes de darle a aceptar. bueno, no importa si los lees, porque si le das a que no, no estás en Instagram y, ¿sabes? No, es que él no usa Claro, pero Instagram. es que tú te comprometes, o sea, ¿quién no lee los términos y condiciones antes de aceptar? Así es, cualquier persona que yo conozco, bueno, ajá, está usando, no sé, Instagram, Facebook y TikTok y no sé. O sea, con que uses una de esas ya, bueno, ya digamos, tu derecho a la privacidad, ya eso es una cosa del pasado. Es que ese es el gran tema, ¿no? Cómo murió la privacidad en el siglo XXI y no fue una gran batalla, o sea, no fue como que, bueno, qué locura, o sea, nos están quitando uno de los derechos más esenciales, sino que más bien la gente ve la privacidad como que, entonces tienes algo que esconder. Yo una vez escuché eso con esta aplicación Signal, que es como de mensajería encriptada. Y me acuerdo que no sé quién fue, pero alguien cercano que estaba diciendo, no, bueno, claro, eso es algo que usan solamente los criminales. O sea, porque ¿quién querría, o sea, cuál es la necesidad de encriptar todo y que nadie... Y yo, Bueno, es ¿qué? que eso es lo que dice Peter Thiel de dónde viene el anticristo. Y el anticristo es Pero- el que el eslogan del anticristo es que, mira, tienes que renunciar a esta libertad para comprar seguridad. Porque a ti te puede pasar esto, pues, o sea, que te pinta un escenario apocalíptico, pues, y que mira, si tú sigues por el camino que vas, bueno, se va a joder todo. Entonces tienes que confiar en mí, que yo voy a mantener todo esto seguro. Y bueno, en ese proceso tú vas renunciando como a mil cosas que ni te das cuenta, bueno, eso no importa. El punto es que vas a seguir vivo, que es lo importante, ¿no? O sea, renuncia a todo el resto. ¿Y qué es lo que busca el anticristo principalmente? Y que, bueno, world government, o sea, el gobierno así, o sea, que existe un gobierno de todo el mundo, pues que no existan países. Porque dicen eso, si existen países, digamos que tú vives en Venezuela, pues, y no te gustan las políticas, te vas a otro país y ya, ¿verdad? Pero si existe un gobierno mundial y las políticas son para todo el mundo, te jodiste, o sea, no tienes escape. Entonces, el punto de ese es un control total de todo. Pero ¿y si el gobierno mundial promueve la libertad? Claro. Según un gobierno, bueno, que se encargue de todo el mundo, su prioridad va a ser la libertad. Esa es Eso es lo la que cuestión, viene que con los planetas. mientras más se centraliza algo, mientras que tú dices y que, bueno, eso es como siempre, pues, o sea, cualquier país grande que tú, mientras más grande sea el país, más potencial tiene para que se convierta en una dictadura, en una tiranía, cualquier cosa así. Porque claro, es como que, o sea, digamos, como que se comienza a ver como una opción práctica, pues, que no, aquí hay tanto caos y tanta gente, bueno, que si la India, como que ven así como que también es un caos, ¿no? O sea, no, o sea, ¿cómo va a ser que eso es lo que dicen, no, que la India es una democracia? Y tú ves que una cosa así, que no, hay muchos partidos políticos que lo más importante no es el nombre, sino el símbolo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas millones de personas que no saben leer. Entonces, para identificar tu partido, tienes que tener un simbolito que sí, no sé, de un pajarito, una cosa así, para que diga, claro, yo voto del partido del pajarito. Y yo pensaba que o sea, las millones de personas que no saben leer necesitan saber por qué votar. ¿Y para qué vas a votar? O sea, si no sabes nada, no sabes leer. Y eso así en todos esos países, así como muy grandes, suelen terminar diciendo así que, bueno, ya qué importa, pues, o sea, ya vamos a delegar todas estas cosas que nosotros queremos hacer en alguien más, pues, o sea, porque encargarme yo de eso ya es muy caótico. Risa como suena ahí que el viejo, bueno, el viejo hablando ahí de geopolítica. Pero, o sea, a ver, sí, yo considero que eso que dices es verdad y bueno, lo que nos debe preocupar en cierto sentido es que si así fue con la privacidad, ¿por qué no puede ser de la misma forma con otros derechos fundamentales, ¿no? Quizás la libertad de expresión, Ya quizás, pasó no con sé. el derecho del aborto. Es ilegal en muchos países. Sí, bueno, pero ahí hay un tema también. Derecho a matar a tu bebé. Ahí hay un tema con todo lo de la broma de la privacidad y tal, porque yo recuerdo clarísimo el miedo y
el pánico que se ha creado como por olas, en algún momento fue con el terrorismo, después lo vimos que sí, el COVID, o sea, cuando eso se crea, que bueno, no es por conspiración, o sea, de que no, eso fue ¿cómo es? Manufacturado por los grandes poderes para joder a todo el mundo, pero es como, bueno, utilizar la situación que sea más alarmante en el momento para empujar todas estas cosas que te dan más poder y más control. Por eso es que Peter Thiel dijo que el anticristo, por ejemplo, un ejemplo podría ser Greta Thunberg. Es la tipa que dice, no, Claro. mira, que el mundo se va a terminar. Y si el mundo se va a terminar, bueno, ¿sabes? Si yo te digo que nadie puede usar teléfono, que nadie pueda tal, o sea, te pones a prohibir cosas, que nadie pueda comer carne, que nadie pueda viajar, que nadie pueda, porque claro, el mundo se va a acabar. ¿Qué prefieres? Que el mundo se termine. El anticristo Que es el eso- multimillonario que se inyecta sangre de bebés. Eso al final es así. Eso, digamos, si tú propones una cuestión así, que no, es que literalmente el cambio climático es el fin del mundo. O sea, ¿qué harías tú? O sea, ¿qué no harías tú para no permitir, pues, o sea, que se termine el mundo? Lo que sea. O sea, como que te dicen, mira, o sea, tienes que cambiarlo todo. Tienes que dejar de usar esa moneda. Tienes que cambiar el sistema económico por completo porque literalmente se va a terminar el mundo. Entonces, claro, te ponen esa disyuntiva como que, bueno, o se termina el mundo o haces lo que yo digo. Entonces, ese es como que el mensaje principal, pues, y que, bueno, yo con ese mensaje puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer un desastre total. Igual no creo que ya sea tan relevante como para ser el anticristo. No, es que tú no estás comprendiendo, pues tú eres de mente así como muy pequeña. O sea, no es que, o sea, es el punto como digamos, el concepto. O sea, estás actuando como lo haría el anticristo, ¿no? O sea, que él dice, bueno, que otros ejemplos existen en la historia. Bueno, que si Napoleón, pues este tipo, y bueno, existen todos estos países, bueno, yo los voy a convertir a todos en uno solo. Y el líder soy yo. O sea, existen, bueno, paso por cualquier país, lo añado a mi imperio y le doy las leyes. O sea, una cosa así que, bueno, todos van a seguir exactamente lo que yo cree. O sea, de unificarlo todo. Porque ese es el punto, pero tú quieres unificar todas partes del mundo porque eso es lo que te da a ti más poder, ¿no? Si existen, bueno, 100 países, no pase cualquier vaina, te tienes que poner de acuerdo 100 veces. Pero si existe un solo país mundial, eso, world government, pues, o sea, un solo gobierno de todo el mundo. Entonces, bueno, no te tienes que poner de acuerdo con nadie. O sea, tú exiges, o sea, tienes unos líderes y bueno, eso, lo que siempre dicen, pues, mientras más poder tú tengas, más te corrompes, pues, o sea, eso es lo que como, eso, por eso es chistoso cuando las personas se ponen y que, ay, ¿por qué las cosas funcionan en Suiza, en Noruega, unos países que son chiquiticos, que tienen que ser 3 millones de personas ahí, que bueno, que el primer ministro camina por la calle y hace mercado él mismo y saluda a las personas? Que bueno, claro, o sea, en una escala tan pequeña, para que las cosas salgan mal, o sea, para que el poder se te vaya a la cabeza es complicado porque eres muy chiquito y no le importas a nadie y tu ejército es mínimo, o sea, no tienes el poder así absoluto y que, mira, el tirano. Pero ya si te pones y que no, mira, o sea, tú crees que alguien puede existir, que pueda tener el poder del gobierno mundial y no se vuelva un tirano, no creo. O sea, por si tú dices, no, este tipo literalmente le ponen las reglas al mundo y que, bueno, tú vas a pensar que eres Dios, pues, y vas a hacer cosas que no tienen sentido. Todo eso que estás diciendo es acaso una apología a las personas que tienen el miembro pequeño. O sea, yo lo que pienso es que si es, mientras, eso es lo que siempre dice, toda menor escala es excelente. Eso es lo que siempre que no, es que ellos tienen una comuna y son como 30 personas, todos, bueno, todo lo que ellos ganan lo ponen en el mismo fondo y ellos mismos, bueno, cultivan su propia comida y tal, y funciona perfecto, y son 30 personas. Eso ha pasado 1000 veces. Entonces, ay, ¿por qué no lo hacemos con 30 millones de personas? Y que bueno, huevón, porque tú no vas a cooperar así con alguien que no conoce. Tú solo cooperas así, mira, este es mi tío, es mi primo, es mi vecino, ok. Yo sé que si yo le pongo a hacer algo, no sé, yo dejo una cosa así suelta por ahí, él no se la va a robar. O sea, ya tienes una confianza ahí que de ahí parte, bueno, cualquier cooperación que tú quieras hacer. Yo sé que tú empujas esa agenda, ¿no? De que mientras más pequeño, mejor. Yo no puedo entrar en esa categoría por distintas razones fisiológicas. Pero, bueno, no sé, Peter Thiel creo que debería entender que el anticristo está en todos nosotros. Al menos el que él describe, porque es la tendencia a preferir no solamente la seguridad sobre la libertad, sino a preferir, bueno, también este tema de que no quede en nuestras manos y en nuestra incertidumbre el tomar ciertas decisiones importantes y ciertas cosas y querer caer bajo el tutelaje de una autoridad. Y eso es el miedo que aprovechan, bueno, sobre todo en los estados y la política y tal,
para, bueno, controlar a la población, promover ciertas cosas ahí que son bastante dudosas, como este sistema de monitoreo, gracias a que, o sea, como hubo este gran ataque terrorista, tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, claro, quizás, como todo, pues, o sea, quizás con un razonamiento válido al inicio, pero que fácilmente se sale de las manos y se convierte en una especie de distopía donde no existe la privacidad, que es lo que ya vivimos, pues, o sea, la distopía no necesariamente tiene que ser así poco placentera al inicio, pero bueno, es algo por lo que hay que luchar en cierto sentido y por eso es que La Guerra de los Mundos es la mejor película del año, porque, o sea, nos invita a rebelarnos ante el sistema. Así es que yo creo, o sea, las cosas que importan culturalmente. Si a nadie le importa la privacidad, no importa. O sea, tú le cuentas esa historia a cualquier persona, tú sabes que todo lo que tú haces queda registrado y las personas, bueno, qué curioso, ¿no? Que tú dices una cosa y tu teléfono te escucha. Entonces, o sea, nadie está como, bueno, ese es mi gran problema. Ni siquiera las personas que viven en un país así de primer mundo, pues que no tienen otros problemas. No es que no, sí, ¿cuál es mi problema? Protestar por la privacidad, ni por el coño. Todos están como, entonces, si a nadie le importa, a mí no me importa. Y tú, no sé, le preguntas a las personas a tu alrededor y no te has preocupado de que ahí en tu teléfono, bueno, técnicamente no. Y imagínate si te lo hackean. Ni siquiera te lo tienen que hackear porque el gobierno ya tiene todo eso. Bueno, ahí, ¿qué quieres que haga? O sea, una cosa que ya las personas están impotentes frente a eso porque no es ni siquiera que no puedes hacer nada, es que incluso si pudieras no te importa y que bueno, que eso ya a nadie le importa, pues, o sea, tú no luchas por algo que no te importa. Claro, porque es eso, la conciencia humana está tan adormecida que el mundo está diciendo que esta película es mala y que es la peor película del año, porque ellos no reconocen la importancia del derecho a la privacidad. Eso es lo que pasó en el fondo, lo que acabo de descubrir en este instante. Entonces, es una película muy adelantada a su época, tan adelantada que la hicieron en el 2020 y no la estrenaron por 5 años porque estaban conscientes de que era una porquería y bueno, la grabaron pues así durante todo eso y a distancia y no les importaba, o sea, es como eso de los aliens y que, vienen de otro planeta, hay una guerra entre los mundos y ¿qué es lo que ellos buscan? Datos. O sea, la broma es tan absurda. O sea, ¿por qué carajo ellos se alimentarían de los datos? O sea, bueno, es como estas películas de sci-fi que sci-fi ya existe todavía, no sé. Y Pero eso, estas películas mierderas de antes, bueno. eso es lo de la privacidad también. Yo he escuchado a varias personas que dicen que aplica para los extraterrestres. Que sí, sí, que sí, Carajo. existen extraterrestres y no sé, el gobierno tiene tal. Yo creo que para el 99% de las personas sería como, wow, ok, sigamos con nuestra vida, ¿sabes? Que bueno, ¿quién quiere cenar? No es que se van a quedar y que mierda, ¿qué significa eso? O sea, o sea, será impresionante cuando pase, pero no es que ahora todo el mundo, coño, obsesionado con la vaina. No creo. Bueno, no sé. Yo creo que sería un gran cambio de paradigma confirmar que no estamos solos. O sea, porque eso incluso, digamos, a los que les importa eso, no hace falta confirmarlo. Pues es algo obvio. Es algo que no, es que no va a existir. O sea, no, o sea, nosotros somos los únicos en todas las infinitas galaxias que existen, solo existimos nosotros. O sea, una cosa que, o sea, si a ti te importa la probabilidad, pues la estadística, si hay algo imposible es eso. O sea, de que tiene que existir, tiene que existir. Digamos, lo que yo sí creo que sería como que lo que sí cambiaría todo, que no creo que sea posible, es que no sea como que no, sí, el gobierno de los Estados Unidos tiene un platillo eso guardado. O no sé, alguien sí te confirma una historia de que sí, conoció a un extraterrestre, le dio la mano y tiene una foto que, bueno, sí, es real, pues 100% confirmado. 100% real, no fake. Digamos que eso es así. Yo creo que en ese caso, o sea, eso pues es una historia que se perdería, no sé, a los meses, ¿no? Lo que sí se mantendría, no, o sea, que sí lo cambiaría todo, es que fuera una cosa ya tipo Arrival, pues una cosa no es que no solamente es que alguien lo vio, sino que se han comunicado y su civilización, ahí sí, o sea, que tú puedas comunicarte o quizá, no sé, explorar que si el Google de los extraterrestres, puedo saber que si otra cultura, que no es la de los seres humanos. Eso es lo que yo sí pienso, bueno, si eso pudiera ser, que no tengo idea ni cómo pasaría, eso sí sería, bueno, eso no se le olvida a nadie y cambiaría toda la historia para siempre. Pero que sea solo el hecho de que no, sí, mira, ellos han venido. Y bueno, existe esta tecnología que está ahí, pero quién sabe. Eso sí, yo creo que, bueno, sería muy ignorable.
lo que no sería ignorable sería esa otra posibilidad que, bueno, esa sí no creo que exista, pues. Bueno, yo no creo que si existen otros seres, ¿no? Otras especies. Si existe vida alienígena, no entiendo cómo carajos se alimentan de los datos. O sea, es el concepto más estúpido que he escuchado en mi vida. Porque, ajá, los datos, no se supone que, ajá, todo es información. Entonces, o sea, y que no, es que los datos, Sí, o sea, ellos se alimentan no de los datos solo personales. datos, exacto, los datos específicos de la computadora, o sea, no los datos, sabes, de todo, porque técnicamente, sabes, todo es información, o sea, que Sí, si la o sea, energía, todo. y en los bits, o sea, y que una unidad de bit es como información, pues, o ¿No? sea, que Y está son diciendo tan sí, ¿no? avanzados que no es que lo pueden, no sé, no tienen una tecnología para chupar los datos con un rayo, no sé, una cosa así, no, tienen que ir al edificio y hacer como con las mandíbulas y ñam, ñam, o No, sea, cerca de los datos para comérselos. y todo es culpa del carajo que entonces como decidió juntar un montón de datos, entonces desató una invasión alienígena que mató a un montón de personas, pues, o sea, y causó desastres naturales, un montón de cosas, porque él decidió juntar un montón de datos y claro, es bien sabido que los alienígenas lo que buscan es eso, pues, o sea, Pero buscan ¿quién la te manda? información personal de los usuarios para, no sé, o sea, me imagino que hacer publicidad así más especializada en YouTube, o sea, porque es que no sé qué coño, o sea, no, es que ellos comen los datos así personales de la gente, donde, o sea, sus compras por Amazon, donde ellos se meten, sus preferencias, pues así en las páginas, no por, ellos necesitan esa información, o sea, porque de eso es que viven, pues eso es lo que comen. Eh, no tienen absolutamente No, y que ningún incluso, sentido. digamos, o sea, no sé si lo que vinieron en los asteroides son los extraterrestres o son máquinas mandadas por los extraterrestres porque son unas máquinas, ¿no? O sea, no sé si literalmente esos son los aliens o los aliens pilotan las máquinas, no sé cómo funciona, pero si son tan arrechos así que se transporta con unos asteroides y, o sea, son invencibles, pues una vez así que llegan y te destrozan todo. Entonces ellos no pueden crear sus propios datos, pues tienen que venir a la Tierra a buscarlos. Sí, es que ya tienen tantos datos que necesitan ir a buscar más datos personales, pues. Eh, Eso siempre pasa, ¿no? Esa es la gran historia, que es como digo, pues, o sea, una película adelantada a su época. Eh, ya el tiempo pues, me dará la razón y nos daremos cuenta de que sí, de que como la película empuja un mensaje antisistema, el sistema nos hace creer que la película es mala, pero la película es excelente. O sea, el mejor concepto que existe es ese de las pantallas porque es como agarras lo familiar y lo vuelves desconocido, aburrido y ladilla, ¿no? O sea, bueno, ya es así de por sí. Pero ¿cómo lo haces aún más? Y haces que la gente, bueno, pierda... ¿Cuánto dura? 2 horas la película. Hora y media. Bueno, se sintió como 6 horas y nada, no sé quién carajo, o sea, bueno, sí sé al que se le ocurrió y sé cuál era su motivo, pero es un imbécil, pues. Yo lo que les digo es que se preparen para Halloween y que dejen todo esto atrás. Nosotros vamos a estar hablando de la trilogía de Terrifier, que dicen que es excelente en todo sentido. Así que prepárense para nuestro capítulo de la próxima semana. Vayan viendo las de Terrifier si no las hayan visto y les deseo unos felices sustos.